Profesor Rodolfo Chaparro, muchas gracias por concederme esta breve entrevista y su conferencia para el canal Pensar y Creer. Quisiera que para nuestra audiencia nos resumiera en 2 minutos la tesis central de la obra que expuso hoy. Bueno, muchas gracias. Primero, la idea es que el texto se ocupa de un problema básico, digamos, en la historia de la humanidad, que es la comunidad, es decir, cómo somos comunes, en qué somos comunes, qué de común tenemos para crear comunidades o pervivir en esas comunidades. Y a lo largo, digamos, del texto lo que hago es tratar de establecer criterios conceptuales de cómo la comunidad puede ser establecida desde 3 puntos de vista. El primero, desde la multiplicidad de comunidades reales que en todo el planeta existen, sobre todo en la parte periférica del globo, es decir, no tanto en los países centrales, sino en Asia, África, América, es decir, allí hay una multiplicidad de comunidades que deberían ayudarnos a construir el concepto mismo, más allá de cualquier premisa o cualquier principio de fundamentación del concepto, es la existencia misma de esa multiplicidad de comunidades. La segunda forma de aproximación tiene que ver con el hecho de que en efecto hay un principio relacional que funda la comunidad, cualquiera que sea, la comunidad de amigos, de amantes, de escritores, de artistas, de comunidades originarias o de saberes. Cualquier comunidad tiene que contar con un principio que es el ser con, es decir, hasta dónde ese principio se puede rastrear y qué significa, y si efectivamente todavía es posible esperar que haya, digamos, comunidades que puedan mantener ese principio. Y el último es un ejercicio más bien estético que trata de reconocer cómo la noción que tenemos de individuo altera mucho la noción de comunidad. Es decir, que no hemos pensado la comunidad per se, no tanto como un compuesto de individuos, sino como comunidad como tal. Entonces, nuestras nociones de individuo y del individuo que somos alteran mucho esa proyección y crean imaginarios que no corresponden con la comunidad o nos hacen pensar que la comunidad es simplemente una suma de individuos o una masa inerme o un proceso totalitario donde todos tenemos que ser iguales a los otros. Creo que esa es una dificultad enorme. Entonces, así como tenemos un principio, filosofía, para establecer la individualidad, la singularidad de la persona, deberíamos empezar a pensar un principio filosófico para pensar claramente qué es la comunidad, cómo sucede, qué tanto, digamos, podemos establecer un paralelo semejante al del individuo en el concepto de comunidad y de común. De la misma convivencia y sobre todo un criterio que pasa desapercibido, pero que ha sido importante, que desde la estética siempre tiene una cierta relación, es un criterio de la autenticidad, es decir, su individualidad no es una autenticidad, sino que la autenticidad recae en el individuo. Entonces el individuo existe en su singularidad, el que se debe entonces desde luego que estoy complicando algo que era más sencillo y más estrecho, se trata de establecer un cierto parámetro civilizatorio para las comunidades latinoamericanas que tienen una ascendencia indígena y que deben olvidar esa ascendencia para entrar en una cultura claramente moderna. Creo que buena parte de la investigación que no aparece acá, pero está diseñada mínimamente, es el hecho de que comunidades de muchos conceptos, en este caso especialmente, pasan de un registro a otro de manera que cambia el ámbito, cambia la extensión, cambia incluso un cierto criterio de universalidad que a veces le aplicamos inmediatamente a comunidad. Es claro, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de la construcción? Pues nos restringimos a cierto ámbito puramente histórico y vemos que esas comunidades que normalmente llamamos populares, hoy las reconocemos
desde el punto de vista multicultural, a esas comunidades se las confronta con dos opciones comunitarias que rebasan claramente la idea de la comunidad, la pura posibilidad de convertir una vida con otros en un espacio determinado. Y es la comunidad religiosa, la comunidad católica, la comunidad que, sin que se la nombre, tiene un peso enorme en la conformación de la individuación subjetivas en América Latina. Por otro lado, una comunidad que debería rebasar, digamos, el ámbito puramente partidista o religioso, y sería la comunidad nacional. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que ya hay un problema semántico, pero también una dificultad de ubicar la nación y la comunidad si aceptamos que las comunidades originales habría que mirarlas desde su capacidad de integrárselo a esta comunidad católica y de integrárselo a la comunidad. No son necesariamente, no se pueden superponer claramente estos conjuntos, aunque suponemos que las comunidades nacionales latinoamericanas aceptan nuestra constitución, la institución católica incorpora ese principio de las repúblicas, pues evidentemente nadie usa, digamos, de una manera demasiado insistente la noción de comunidad. La comunidad católica, porque se supone que ahí ya está, en principio, el germen de la individualidad desde el punto de vista de la persona. Las personas en esa comunidad católica. Pero lo que yo sugiero, que creo que es simplemente como un preludio para ver el contexto de la conversación, es que muchos de los principios doctrinales del liberalismo se integran de una forma muy fluida a ese principio católico y conservador y en cierto modo se vuelve indisociable. El modo cultural de las repúblicas, esa relación tan particular entre principios liberales fuertemente individualistas y un zócalo moral, religioso, cultural del catolicismo. Pero simplemente quiero señalar que en esa conjunción no entran todas las comunidades. Hay, curiosamente, paradójicamente, un cierto cuidado, incluso de los medios conservadores, para mantener ese principio comunitario, étnico y cultural, curiosamente porque, al fin y al cabo, en algunas discusiones, en ciertos momentos, digamos, del desarrollo de estas repúblicas, se trataba de hacer un corte radical en la independencia con ese pasado indígena e hispánico al mismo tiempo. Es decir, eran dos tipos de civilización y de cultura que había que dejar atrás para entrar, digamos, en un tipo de civilización claramente moderna. Ese es, digamos, el contexto que la filosofía no tendría mucho que decir. La filosofía simplemente toma, digamos, esa información, hace, en cierto modo, un reconocimiento, si le interesara, digamos, aclarar cómo se producen los individuos, los procesos de subjetivación en un contexto. Creo que ese contexto es el que me interesa, digamos, para la discusión. ¿Qué problemas pueden surgir de allí? Entonces, aquí quisiera mostrar que efectivamente no siempre todos los detalles de una investigación de este tipo entran en la consideración filosófica, es decir, no siempre la filosofía está en capacidad de dar cuenta de todo este material y por eso hay que ser en cierto modo selectivos a la hora de preguntar, digamos, por los problemas propiamente filosóficos en un contexto de X o Y. La primera pregunta que uno podría hacerse entonces, desde el punto de vista conceptual, es si efectivamente es necesario un concepto de individuo y de comunidad previo a la conformación misma de lo comunitario, el reconocimiento de las comunidades. Creo que esa primera forma, digamos, de preguntar normalmente se asume como la definición del concepto mismo de comunidad, es decir, que uno establece, digamos, con cierto criterio de conocimiento
histórico o de un conocimiento que considera compartido, dice comunidad es una forma de vida en común, que sociológicamente se puede describir de esta manera, o antropológicamente la podríamos describir de esta manera. Pero yo lo que creo es que esa definición ya está, en cierto modo, entre comillas, viciada por esta discusión doctrinal entre el liberalismo y las formas, digamos, no liberales de la cultura, de la política, o la existencia misma de las comunidades. Mi preocupación creo que es justamente en la formulación misma del concepto, porque hay que preguntar por qué, desde una visión doctrinal, insisto, doctrinal, no filosófica, todavía, se da, en cierto sentido, por sentada la inexistencia de estas comunidades hacia futuro. Es decir, el problema no es tanto decir que no deberían seguir siendo lo que son, sino que radicalmente no hay posibilidad de que en ese futuro, de la forma como son concebidas las repúblicas, puedan pervivir las comunidades étnicas diferenciadas en general. Y eso me parece que, claro, dificulta muchísimo el concepto mismo, porque los conceptos los construimos pensando que van a tener una duración, que puede ser que hablemos de comunidades muy distintas, pero al final el concepto de comunidad debería permanecer. Pero nos encontramos aquí con una especie de imposibilidad en el tiempo, porque el concepto entonces puede pervivir, pero el contenido desaparece. Así que lo que en este primer momento lo que hago es dejar en evidencia una multiplicidad de comunidades que curiosamente existen, que están allí, que tienen una forma de vida que podríamos decir que es precaria y que pues, posiblemente va a desaparecer en algún momento, pero yo preferiría pensar que hasta que eso no ocurra, pues deberíamos ocuparnos de ella, como la multiplicidad que da, en cierto sentido, el contenido al concepto mismo de comunidades, y no a partir de una definición, sino de la existencia de esa multiplicidad de comunidades. Ese es un procedimiento que quisiera explorar, a ver si es legítimo, si a través de esa multiplicidad entonces podríamos evitar de entrada esa especie de dictum del liberalismo según el cual las comunidades virtualmente, es decir, hacia el futuro, no van a existir. O sea, como si el ideal mismo del liberalismo pudiera ser por un momento puesto en suspenso para tratar de ver qué dicen esas comunidades, incluso qué dicen de sí mismas, y si eso que dicen de sí mismas y de su propio futuro puede ser interesante en la elaboración del concepto de comunidad. El siguiente apartado quizás es más interesante para ustedes. Lo que pasa es que viene de una discusión que, como sucede mucho, y en este caso es muy sintomático, tomamos las discusiones en cierto modo de otro lado o de otra experiencia, y eso a veces funciona, a veces no funciona tanto. Pero me interesa mucho ponerla aquí en primer plano, la discusión acerca de si efectivamente, además de esta historia que acabo de narrar, hay efectivamente la posibilidad de pensar lo común de la comunidad. Y en esa pregunta se impone también una experiencia histórica que es claramente la de la Segunda Guerra en Europa. Los teóricos que cito, como Nancy, Bataille, el propio Derrida, han tenido esa experiencia y han establecido, en cierto modo, como un punto cero para hacer que cualquier comunidad existente deba ser cuestionada y en cierto modo negada su posibilidad de ser una comunidad auténtica, en tanto que la experiencia de la Segunda Guerra ha mostrado que efectivamente una definición de la comunidad ligada al territorio, y el territorio alemán en este caso, de una manera tan intensa, lo que hace es crear todas las posibilidades de instauración de sociedades autoritarias, fascistas, como hoy se llama, populistas, etcétera, etcétera. Y entonces estos teóricos, Nancy, Bataille, Derrida, tienen, claro, una justificación muy cuidadosa de lo que ha pasado, de por qué van a negar esa posibilidad de la comunidad, para
colocar en primer plano la singularidad, es decir, no hay ninguna comunidad posible, ni podríamos aceptarla, ni en términos políticos, ni en términos marxistas, ni en términos utópicos, nada, de ninguna manera podría ser aceptada si no tiene un criterio en el que la singularidad sea reconocida plenamente. Claro, visto así puede sonar atractivo, es decir, vamos a crearse comunidades donde cada singular tenga la posibilidad de venir, digamos, a participar consciente, plenamente, de una comunidad por venir, es decir, que habría que inventar de acuerdo a esas singularidades. Y en ese caso, entonces, la comunidad tendría que casi que empezar a nacer, ¿no? Alguien diría, bueno, pues sí, la comunidad probablemente del amante y la amada, o de una pareja de amantes, quizás era el ejemplo que en su momento a Blanchot se le ocurría como más contundente de comunidad. O sea, era tan difícil pensar la comunidad y la participación en una comunidad real, física o política, que pensaba que esa relación de dos sujetos en calidad de amante y amado podría ser el mínimo de la comunidad. Es decir, porque habría allí la posibilidad de que esa singularidad se expresara y al mismo tiempo se disolviera en un tercero que es lo común del amante y el amado. Claro, esta es, digamos, la versión minimalista de la comunidad, y el propio Blanchot imaginaba también otras comunidades muy extrañas, como la de tener, por ejemplo, la posibilidad de pensar la comunidad como el lenguaje que comparte un escritor, que sería el mismo Blanchot, con la comunidad de lectores, por ejemplo. Entonces, se una comunidad donde ya la convivencia física no es importante, sino que la posibilidad de encuentro se da en un plano distinto, en este caso literario. En cualquier caso, todos ellos parecían muy ocupados en señalar la imposibilidad de lo común. Es decir, no era, o sea, había que empezar de cero para descubrir si había algo que realmente pudiéramos considerar como lo común y a continuación lo común de una comunidad determinada. El primer intento de todos estos desarrollos es más bien la negación misma de la comunidad. La comunidad es imposible, sería un poco la conclusión de Bataille, y él mismo también diría, sí, bueno, puede ser que al fin y al cabo tengamos que pasar primero en este procedimiento conceptual, que también es existencial, por aceptar que todos somos huérfanos de comunidad. Era un poco una reacción más o menos comprensible a los resultados de la Segunda Guerra, ¿no? Poner en duda eso que era lo común, porque había sido destruido, porque había sido claramente puesto en cuestión y porque una civilización completa se había derrumbado. Entonces uno puede comprender, digamos, ese escepticismo, ese nihilismo respecto de lo común. Así que poco a poco empieza a tener mucho éxito esa idea, y eso no es una cuestión de filósofos, sino de comunidades de artistas, comunidades urbanas, comunidades que quieren salir del urbano. Nancy cita algunas pensando que el 68 en Estados Unidos y toda esta onda hippie era como una respuesta posible a esas comunidades que surgían de no tener comunidad, es decir, que la ausencia de comunidad generaba la posibilidad de la búsqueda de una nueva comunidad. Bueno, Nancy de alguna manera registra eso que le corresponde generacionalmente vivir en términos históricos. Podríamos seguir elaborando otras posibilidades que después del 68 siguen creando opciones de comunidades por venir, pero entendiendo que efectivamente muchas de ellas ya se cumplieron, se deshicieron, se siguen transformando. Entonces, ya en este punto, creo que cuando uno busca ese punto cero, casi que para decir no hay comunidad, y lo único que nos queda es como la esencialidad del vínculo. Es decir, suponer que hay un ser relacional que junta, digamos, dos personas o más, y con las cuales podríamos explorar si efectivamente llegan a ser
comunidad. Mi impresión es que ese punto de vista es muy interesante porque la deconstrucción, digamos, que implica la imposibilidad de lo común y de la comunidad como tal, está muy bien argumentado, pero al mismo tiempo me parece que primero tiene un criterio de autenticidad que me parece que es demasiado romántico, es decir, como si efectivamente la filosofía pudiera entonces, a partir de ese punto cero, decir, y ahora sí, vamos a, en cierto modo, legitimar las comunidades que conceptualmente cumplen con el requisito de la singularidad. Y lo digo porque, pues, en otras partes del mundo, que no son propiamente Europa, pues las comunidades están allí, tratan de sobrevivir, y otras muchas están surgiendo, digamos, permanentemente, por razones que no son propiamente las de la elección, porque el principio de autenticidad también tiene un principio de elección, ¿no? O sea, yo elijo, ¿no?, dónde quiero hacer comunidad. Y el propio Nancy tuvo que reconocer, y muchos otros, ellos mismos, desde luego, Derrida, que estamos en la comunidad antes de que podamos decidir si queremos estar en ella. Entonces, esa es una dificultad que me parece que impide que podamos tener un punto cero para decir, y ahora creamos la comunidad. Desde luego, hay comunidades selectivas, pero en general, la migración, el desarraigo, el desplazamiento, las masacres, que son comunes, digamos, en muchos continentes, y en Europa también, generan por sí mismas comunidad. Puede ser una comunidad negativa, es decir, la comunidad que no tiene ya un territorio, que no tiene un nombre, que no tiene un reconocimiento jurídico, que no tiene ya la posibilidad incluso de practicar o de mantener su propia cultura, pero surge de esa negación a veces absoluta. Y esa, entonces, me parece que es un indicativo más interesante, digo, en términos de lo que pasa con las comunidades vivas, en su multiplicidad y en su generación constante. O sea, trato de decir, hay más comunidades de las que el concepto podría reconocer en ese principio. Y creo que por eso, en cierto modo, desplazar la discusión a un contexto como el nuestro se justificaría, porque evidentemente es imposible, casi imposible, en una tradición europea pensar en esos términos. Casi todas esas discusiones ya están saturadas o están de alguna manera negadas, denegadas, aludiendo a esa experiencia del fascismo que hace imposible, o que hoy hace que cualquier posibilidad comunitaria se la reconozca con mucha sospecha como un principio de populismo de derecha o algo así. O sea, son cuestiones fuertemente políticas las que están allí. Y dicho eso, pues creo que entonces uno tendría que volver a mirar si algunos de estos principios podrían ser reconocibles, o parte de esta discusión que Bataille, sí, Derrida tiene con la comunidad, podrían ser reconocibles en las comunidades. Y creo que allí, entonces, el concepto adquiere o se vuelve necesariamente gradual. Si no hay comunidades plenas ni hay individuos absolutamente solitarios. Entonces empieza uno, o sea, incluso si se quiere podemos decir la comunidad básica de las sociedades capitalistas es la familia. Entonces reconozcamos esa familia, tienen que vivir juntos, un tiempo al menos. Bueno, o sea, no es difícil mostrar que el individuo en realidad, incluso en términos puramente antropológicos, antropogenéticos, no puede sobrevivir, digamos, como antes de los 2 años, sin la ayuda de alguien, ¿no?, de una comunidad familiar, o por lo menos de alguien que pueda cumplir ese rol. Pero tampoco hay comunidades plenas, ni hay necesidad de romantizar, digamos, a las comunidades indígenas para decir que esas sí son las verdaderas comunidades. Simplemente hay grados, digamos, de relación comunitaria, y así como muchos de los elementos de la convivencia, digamos, de las sociedades contemporáneas en el capitalismo encuentran formas de trabajar en común, de vivir en común, de pensar en común, pues desde luego también muchas de las comunidades indígenas han pasado por este principio liberal de individuación y han ido encontrando, digamos, una especie de
frontera en la que ellas pueden seguir conservando ciertas tradiciones culturales, pero no tienen problema en aceptar su reconocimiento como ciudadanos de la nación. Hoy, quizás lo más interesante es que más allá de la nación, estas comunidades empiezan a ser referentes para pensar problemas de tipo ecológico, ecosófico, problemas de la conformación de movimientos que puedan resistir, por ejemplo, a un uso indiscriminado de ciertos recursos energéticos, o donde está en peligro una cierta diversidad. Entonces creo que estas comunidades se han globalizado rápidamente, y no en el sentido de que sean reconocidas como los indios que aparecieron, no, sino que se les reconoce un tipo, digamos, de discurso y un tipo de saber que puede ser útil en ese tipo de resistencia o en ese tipo de conservación de la comunidad respecto de la desterritorialización, digamos, generalizada que ocasiona el capital. Claro, hay un punto interesante porque quizás para nosotros resulta a veces muy complicado conservar algo, o sea, la idea de que conservar pueda ser un buen criterio para entrar en el problema o para tratar de dirimir, digamos, el futuro de las comunidades. Pero curiosamente el término existe también en la tradición o en la discusión ecológica, ambiental, y no causa tanta dificultad. O sea, si uno dice que es bueno conservar algunas especies para que no desaparezcan, probablemente nadie lo discute y el término, digamos, sobrevive tranquilamente, el término de conservación. Habermas fue muy agudo y muy directo, digamos, para decir no, los humanos no pueden ser conservados como los animales, vamos a tratar de evitar ese tipo de cosas como que vamos a conservar comunidades, no, que se expongan como adultos al mundo capitalista, que salgan pues a vender su fuerza de trabajo, que defiendan sus derechos y que se ganen un lugar en las naciones constituidas. Yo creo que hay ahí, digamos, un problema de perspectiva y quizás una mirada demasiado lejana de la vida real de las comunidades en las periferias de África, de Asia o de América. No porque haya que establecer un criterio conservacionista con las comunidades, sino porque, digamos, impide reconocer la condición en que esas comunidades existen y, de alguna manera, la tensión que eso genera en la comunidad nacional o en la comunidad global. La pura existencia, es decir, el hecho de reconocer su pura existencia, no decir qué es lo que tiene que pasar con ellos mañana o más adelante dentro de un principio X de autonomía, reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. No es pensando hacia futuro, no, es ahora que pensadas esas comunidades en su existencia, en el puro ser con otros, en un territorio, deberían ser objeto, digamos, de esa reflexión. Al final, pues ustedes se habrán dado cuenta de esto, de alguna manera se sigue abriendo como un rompecabezas, digamos, en muchas direcciones, pero trato de aclarar en el texto, ustedes también lo habrán leído, algunas consideraciones sobre lo que yo llamo el problema anamórfico del concepto de comunidad, o lo tomamos directamente como una amplificación del individuo, no sé si leyeron la nota, pero el anamorfismo es básicamente es un juego, digamos, fotográfico, donde yo pongo una figura en el centro, coloco un espejo circular y entonces el reflejo que hay es necesariamente deformado, es decir, la figura aparece casi que en la mitad, digamos, de ese espejo circular, y creo que eso es lo que pasa en muchos casos con la relación entre individuo y comunidad, es decir, que tratamos de vernos a nosotros mismos proyectados en la comunidad como si los principios de constitución de lo individual se pudieran trasladar, digamos, simplemente amplificados a una noción de comunidad, o consideramos lo comunitario como si fueran principios inamovibles que de alguna manera lo que hacen es producir individuos seriados, individuos ya de alguna manera preformados, con una incapacidad, digamos, para dar cuenta de sí mismos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esas dos imágenes no ayudan, digamos, a construir un concepto más rico
en esa gradualidad, digamos, en la que hoy las comunidades, digamos, aparecen, viven, sobreviven, porque quizás el concepto de sobrevivencia empieza a ser importante para estas comunidades, pero simplemente la última parte es una sugerencia de cómo dar ese paso de lo individual a lo comunitario, arriesgándose incluso a pensar que la comunidad que imaginaba Blanchot, por ejemplo, con sus lectores, podría ser hoy una comunidad que está comunicada virtualmente con lenguajes aplicados, con lenguajes numéricos, con un entrenamiento lingüístico del que participan chinos, colombianos, europeos, o sea, en ese plano global, digamos, de una tecnología lingüística de la que participamos todos, puede ser que hasta allá podamos proyectar la idea misma de comunidad, pero entendiendo que justamente estas comunidades territorialmente definidas también participan de esa posibilidad. O sea, no hay forma de escapar o de separar los unos de los otros. Ni las comunidades están tan aisladas como creeríamos, ni están ajenas, digamos, a los principios republicanos o liberales de constitución política, ni son tan ingenuos respecto, digamos, de todo ese desenvolvimiento global a nivel informático, comunicacional, etcétera, etcétera. Entonces creo que habría que empezar a construir un concepto que tenga esa elasticidad, que tenga esa posibilidad, y en el que eventualmente se me ocurre, que parece un poco exótico, pero creo que no es ya tan extraño para ustedes, escuchar que allí tendría que tener un lugar también la comunidad, las comunidades bióticas, animales, es decir, que justamente esas son comunidades que probablemente de las que no se habla más que en su abstracción, pero la existencia de esas comunidades por sí misma, insisto mucho en eso, la existencia de las comunidades por sí misma debería ser el objeto, digamos, de la construcción de un concepto que incluya las comunidades animales. Hay una discusión enorme, pero creo que la filosofía puede trabajar mucho allí, pensando que efectivamente esa división tan tajante entre humano y animal pues es objeto hoy de una deconstrucción en muchos ámbitos. Muchos filósofos trabajan en ello, artistas, biólogos. Al fin y al cabo, los biólogos no tienen ningún problema para decir la comunidad de peces de tal región. Nosotros tenemos una precaución enorme para eso, entonces pues, no son comunidades para nosotros, evidentemente en filosofía es más difícil. Pero creo que sería muy interesante que esas comunidades entraran allí en el concepto, porque de eso se trata, digamos, en el futuro más cercano. Si efectivamente esas comunidades desaparecen, pues efectivamente es muy probable que ante la falta de un otro, que sería esa instancia biótica y animal de los humanos, pues nos quedemos simplemente con esas comunidades numéricas a las que nos estamos acostumbrando demasiado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer que la filosofía convoca, no está muerta. De pronto se va a morir dentro, pero aún no. Eso primero. Segundo, cuando yo leí este texto, yo quedé al final como un poco anonadado y no sé muy bien qué decir. Porque en el fondo, a pesar de nuestras diferencias en las aproximaciones filosóficas, estoy como de acuerdo con el espíritu del texto y mis intervenciones van a ser más como intento de traducir una perspectiva filosófica como la que usted está explicando aquí con otra desde el cual yo vendría. Entonces lo primero que quiero, el primer comentario, lo primero no es un comentario, lo primero es que esto me sonó, este texto es como un texto que tiene cierto, para mí, como cierto aire hegeliano en la medida en que se está planteando un problema
que Hegel mismo se planteó en relación, en la cual él sostiene que finalmente lo propio de la autoconciencia es el reconocimiento de otra autoconciencia y que el yo es un nosotros y que el nosotros es un yo. Perdón, eso es una cosa muy abstracta, pero una de las como tesis centrales que uno encuentra en Hegel es que en últimas no puede haber un yo sino en la medida en que es reconocido dentro de una comunidad, y viene el problema de cómo esa comunidad es constituida. Y como yo entiendo, disculpe si soy muy abstracto, un paso como central en la fenomenología del espíritu, y eso me recordó algo de acá, es cómo pasamos de algo que es sustancial, que puede ser, digamos, el ethos de una comunidad, la comunidad misma, a que esa comunidad se vuelva sujeto. Una como cosa abstracta. Pero, y aquí donde creo que Hegel creía que finalmente lo que llama el espíritu absoluto se realiza finalmente en una sociedad donde la libertad se realiza, que es la libertad la que finalmente ha estado detrás de del movimiento de la historia, para que finalmente se realiza en el momento en que encontramos ese Estado moderno liberal de derecho. Y justamente lo que encuentro aquí es una crítica a ese desideratum, para señalar, por decirlo así en términos hegelianos, aún la historia no se ha realizado, ni tampoco es deseable pensar que hay un fin de la historia, en la cual finalmente la libertad se realiza. No sé si soy muy abstracto así. ¿Sí? Entonces hay una cosa que me llamó la atención, es que no lo comentó en su texto, y es que en la página 9 hay un imperativo que tiene cierta tiene cierta connotación levinasiana, de Immanuel de Avinas, cuando dice que actúa de tal modo que tu acción pueda ser siempre una afirmación de la alteridad. O sea, vamos a jugarnos de acuerdo con esto, el imperativo es la alteridad, ¿cierto? Bien, eso es ahora sí vienen mis comentarios. Y yo suscribiría este principio, y de pronto en áreas de discusión, un liberalismo entendido de cierta manera suscribiría un principio como este. ¿Listos? Entonces mi primera inquietud, interrogante o pregunta tiene que ver con el principio del texto. Es algo que siempre le pregunto en otros textos, es que se parte de cierta concepción del liberalismo, según la cual el liberalismo, y eso en cierto sentido es válido, y está hablando por eso del liberalismo doctrinal. El liberalismo es, primero, una postura fuertemente individualista. Segundo, es una postura que fuertemente le apuesta al mercado, ¿sí? Pero digamos, uno puede, pues digamos, el liberalismo es mucho más, digamos, las posturas liberales son más diversas, no son tan fácilmente, no son fácilmente caracterizables. O sea, el liberalismo ¿cómo puedo explicarles? Es más difícil de agarrar. Hay posturas liberales, y no digo solamente filosóficas, sino hay posturas liberales que dirían que inclusive para la realización del individuo es necesario la comunidad, para la realización de los derechos es necesario de una comunidad que se puede llamar liberal. Y en ese liberalismo también hay cierta noción de solidaridad. ¿Sí? Como que no es que el liberalismo sea opuesto a la solidaridad, sino tiene una forma de concebir la solidaridad, y también tiene una forma de concebir a la comunidad. Entonces, una cuestión es qué liberalismo se está trabajando, y aquí en la exposición usted está, me parece,
entenderlo es, estamos un poco hablando de este liberalismo como se ha recepcionado en la historia de nuestros países, no estamos hablando de una historia del pensamiento, sino en la práctica política, cómo se ha entendido ese liberalismo, pero ese liberalismo obviamente responde, es muy distinto a ese liberalismo que se da en digamos, en Europa o en Estados Unidos. Usted lo señala que está muy ligado al catolicismo, pero me queda duda si el liberalismo que se predica aquí es un liberalismo que se apunta al tipo de individualismo de esas sociedades, que valdría la pena como matizar. Entonces, esa es como una primera asunto, es el liberalismo. De hecho, hago una aclaración. Hay diagnósticos sobre la realidad, digamos, sobre el caso colombiano y el caso latinoamericano, que yo a veces suscribo de que en Latinoamérica se han dado procesos de modernización económica sin modernidad, es decir, se transforma el sistema económico, se transforma el sistema político, pero no se transforma su cultura. Entonces no es una sociedad que tiene mercado, que tiene Estado, pero no es una cultura basada en derechos. ¿Sí? Entonces, entonces dentro de ese marco surge un liberalismo que es un liberalismo como a medias, que no le apuesta, digamos, al núcleo duro liberal. Ese es como un primer punto. El segundo punto es que me interesa, tiene que ver con un concepto clave en su texto, que es la comunidad originaria, y en la comunidad originaria se habla sobre todo de las comunidades étnicas, se habla de los afros, y en un momento dado se menciona a los campesinos, y se le contrapone eso, esto es la página 11, se contrapone eso a cierta cultura dominante blanca y mestiza. Entonces aquí me llamó la atención esto de que parte de lo dominante sea lo mestizo en relación con el campesino. Entonces, ¿qué pasa con los campesinos? Una vez siente que en Colombia hay una discusión, cuando hablamos ahora de las comunidades étnicas, están por un lado, están los afros, y los campesinos a veces quedan en una mitad de que no se sabe cómo asirlos, como dónde se encuentran. Y en relación con esta segunda observación, quiero agregar algo más, y es, pues, las sociedades latinoamericanas han tenido ese proceso de modernización, ha conllevado un fuerte proceso de urbanización. Es decir, la historia del siglo XX también en Latinoamérica es un proceso fuerte de migración campo-ciudad. Es al final en donde usted vuelve a lo urbano, pero ¿qué pasa con lo urbano en América Latina? Y eso, ahí también hay un cambio, esas comunidades urbanas latinoamericanas, el barrio, digamos así, ¿sí? Las barras bravas, todos esos, aquí, que son, no, usted habla, no sé, son, ¿qué pasa con ellos? Digamos, estos también es, porque usted habla aquí de las comunidades étnicas, hace fuertemente énfasis en eso, pero ¿qué pasa con estas comunidades dentro de ese esquema? ¿Cierto? Creo que ahí tendría mucho peso el preguntarse sobre el problema de la autenticidad. El tercero es una pregunta marxista. Como usted habla en varias ocasiones de la expansión del capital, y uno podría decir que el capitalismo post-fordista crea, produce, genera identidades y al mismo tiempo las va destruyendo. O sea, el capitalismo contemporáneo es un proceso también de creación y destrucción de identidades. Y entonces alguien podría decir, es precisamente parte del juego de ese capitalismo contemporáneo, pues jugar con esas comunidades originarias, y en parte esas comunidades originarias también entran al juego del capitalismo. ¿Sí? Entonces uno podría decir que la emergencia de hoy en día, de fuerte emergencia de estas comunidades nuevamente en sus luchas
tiene que ver en que hay un cambio en el régimen de producción capitalista. Para decirlo más contra Hegel, Hegel no son las ideas las que cambian la realidad, son los cambios en las condiciones materiales de la existencia, son los cambios en el sistema económico que han hecho estos cambios en el ámbito de eso que llamamos lo común. ¿Sí? Y tal vez en los últimos, pues el problema ambiental lo que está de pronto evidenciando son las contradicciones que hay en estas en este régimen capitalista, porque al mismo tiempo que incentiva fuertemente el consumo, de otra parte se queda en un desarrollo que finalmente no es sostenible. ¿Sí? Entonces aquí viene como un peligro y entonces se acude como a otras formas de tratar el medio ambiente, pero dentro del esquema capitalista, dentro de ese esquema consumista. Entonces lo que podría decir un marxista ambientalista es que dentro de la lógica del capital pues no se puede dar un desarrollo sostenible, lo cual llevaría una pregunta que no la veo respondida acá, es a un replanteamiento del sistema económico, de cómo funcionaría ese sistema económico. Esa es mi tercera pregunta. Y mi cuarta pregunta es el final. También me gustó mucho el último párrafo, lo suscribo completamente, y por favor no lo tome mal lo que voy a decir. Quisiera que en la última página, eso que dice, quisiera que me lo contrastara con un pluralismo liberal tipo Rawls, ya lo explico. Aquí dice, en la diversidad de sujetos, estilo de vida, procesos cognitivos, modos de producción, movimientos sociales, que pueden surgir estrategias distintas de revalorización y redefinición de lo común de la comunidad. O sea, ahí yo encuentro, ahí hay cierto pluralismo, cierta alteridad, y esto, digo, ¿qué diferencia hay entre eso a la manera como Rawls plantea el problema central en el liberalismo político? Es, nosotros vivimos en sociedades pluralistas, que está compuesta por grupos o comunidades que tienen distintas formas de concebir lo justo y lo bueno, y finalmente tenemos una serie de problemas que solamente juntos podemos resolver. O sea, no hay manera de resolver ese problema sino juntos, o sea, en común. Entonces, cómo esa pluralidad de visiones de cómo vivir, de cómo tener una vida justa, pueden llegar a tener, a su vez, algo que los una para resolver problemas que solo juntos pueden resolver. Digamos, esa es como la postura rawlsiana, liberal, y Rawls va a tratar una respuesta que pronto a muchos no les satisface, o no nos satisface, no sé, pero es como un planteamiento como similar. O sea, cómo desde esta perspectiva se responde a ese problema que pone Rawls. Y una expresión dura de ese problema es el problema ambiental o el problema de la pobreza. No se pueden resolver sino juntos. Y juntos no solamente dentro de un país, sino que es un problema global. O sea, la pobreza y el medio ambiente no se puede resolver individualmente. Los países individualmente no lo pueden resolver, ninguno de los dos problemas. Y ese es el problema también, pues, de la pluralidad. Ese es de nuevo, te señalo que tengo que volver a leer muchas veces ese texto porque y lo recomiendo a los que no lo han leído, es un gran texto, a mi manera de ver. Aquí hay una tesis muy potente y le quiero agradecer a Adolfo por darnos la oportunidad de discutir este texto. Muchas gracias. Gracias.
pues, tener la posibilidad de un intercambio con el público. Hay de pensar un rato y después responder. Pero hay que responder y después pensar la respuesta. Bueno, eso debería tener intermedios. ¿Sí? Bien, voy a hacer unas respuestas un poco en desorden, digamos, simplemente siguiendo pues, la pregunta y no tanto el hilo, digamos, del texto mismo. Pero sí creo que Hegel siempre está allí como disponible, como tratando de encontrar una fórmula en la que el yo y el nosotros se pudieran conjugar. Pero creo que mucho de lo que ha pasado con Nancy, etcétera, los autores que nombré hace un rato, es que en cierto modo han puesto en suspenso la posibilidad de que ese camino del yo al nosotros, en este caso, por ejemplo, que podría ser, o podría tener como resultado una dialéctica en la que efectivamente tanto el yo como el nosotros finalmente pudieran encontrarse, queda suspendida. Y yo creo que parte del ejercicio debería promover esa suspensión, es decir, por un momento no tratar, digamos, de llegar o acceder a una instancia tercera, sino más bien mirar efectivamente los modos de producción de yo, de yo, si es que existe yo, porque al fin y al cabo, pues, ¿dónde está yo? ¿Quién le dice al otro yo? ¿Cómo está tu yo? O sea, ¿qué es el yo realmente? ¿Cómo es eso del yo? Y lo mismo lo de nosotros, porque hay tantas formas de realización de ese nosotros, hay una pragmática allí muy rica, que probablemente Hegel no tenga ningún afán, entonces nos espere, digamos, unos 40, 50 años para que al final, digamos, lo que queríamos hacer en esa relación de yo y nosotros tiene este resultado, pero mientras tanto creo que es muy importante abrir esa multiplicidad, esa pluralidad, tanto de formas de producción del sujeto yo, como formas de realización del nosotros. Y ahí creo que sí es bueno de todas maneras aclarar que probablemente la conciencia no sea la única forma, digamos, de lograr ese reconocimiento. Por eso insistía tanto en comunidades animales, donde probablemente el reconocimiento entre ellas, es decir, cómo reconoce un pez al otro pez que está al lado, es decir, habría que preguntarse si estamos hablando de conciencia o de otras formas en las que efectivamente pueda haber un otro sin que esté mediado necesariamente por la conciencia. Y entonces, claro, hemos recalcado, por lo menos estaba más en el ejemplo, la posibilidad de un nosotros literario, un nosotros afectivo, ese tipo, digamos, de reconocimiento desde la singularidad. Pero digo, se producen comunidades sin que ellas mismas puedan prever que van a ser comunidades, sino que de hecho ya están viviendo como tales. Y entonces yo prefiero partir de allí también por un requisito, digamos, que me parece que es importante, y es que, aunque para nosotros sea más complejo tener un umbral donde no somos yo, sino que somos el medium o un elemento preindividual, presubjetivo, anterior a la subjetividad, que habría que pensar y que habría que exponer en otro momento. Creo que las comunidades originarias sí lo tienen, es decir, para una comunidad originaria, para los individuos de ese tipo de comunidad, no es tan extraño pensar que hay otras comunidades, que hay otras formas de individuación, que a su vez ellos podrían tener un tipo de comunicación con las plantas o con los animales en la que, en cierto sentido, declinan la imposición del yo y abren una posibilidad distinta de relación. Entonces creo que lo preindividual es algo que no había nombrado y me parece que, claro, en ese caso ya no creo que funcione mucho esta relación de reconocimiento a partir de un yo en términos hegelianos. O sea, el punto es que la alteridad debe ser tan radical como eso, o sea, reconocer no solamente formas de vida o creencias, sino formas de constitución de esos procesos de individuación y de esas relaciones en las que se dice nosotros o que se generan y se crean comunidades reales. Creo que ahí hay una diferencia muy complicada, pues en parte con Rawls, pero
yo creo que se puede llegar fácilmente a un acuerdo con Rawls, solo que los presupuestos son muy distintos, o sea, como que el punto de llegada puede ser. Pero aún así, creo que sí hay, por lo menos desde el punto de vista filosófico, la necesidad de poner en suspenso por un momento la noción misma de conciencia, como si esa fuera la condición del reconocimiento. Y entonces, quizás ahí aparece un problema enorme, porque quiere decir que estamos diciendo que el yo no está en el punto de partida de la consideración de los individuos, sino que hay un elemento presubjetivo, insisto, que es el que vale la pena explorar, cómo se configuran esas comunidades sin necesidad de suponer un yo. Claro, más allá del yo nominal, pues del nombre que le damos a las personas y a los hijos, del intercambio, digamos, de las personas entre sí. Pero es que lo que creo que está aquí en juego es tratar de llevar las virtudes de una especie particular de individualidad que ha sido, digamos, construida filosóficamente, culturalmente, históricamente, esas virtudes tratar de llevarlas a un terreno distinto, es decir, preguntar si las comunidades también podrían ser, en algún caso, ellas mismas singulares, porque, claro, estamos siempre adscribiendo la noción de singularidad a un individuo. ¿Sí? Decimos, sí, es muy singular ese individuo. Entonces todos nos reconocemos como singulares. Pero el esfuerzo, creo que en este caso, y mucho de la filosofía de Deleuze va en esa dirección, es hasta dónde la singularidad le puede corresponder a una comunidad, a una relación, aunque sea pasajera, ¿no? Esa relación es muy singular. Esa pareja es muy singular, ese grupo de personas, esa comunidad de filósofos, o de escritores, o de bailarines, o de indígenas, es decir, ganan ellos por sí mismos una singularidad que el individuo no logra. Esa es un poco digamos, la forma en que a veces me gustaría llevar el punto del anamorfismo, es decir, porque todas las virtudes estarían entonces ligadas a la individualidad y no habría la forma de adjudicar virtudes a lo comunitario más que en un plano moral, y yo creo que en otros planos existenciales, estéticos, puede haber una riqueza enorme, digamos, de comunidad, y sin pensarla como algo esencial o eterno, sino justo a veces en el carácter efímero de la comunidad que encuentra un común para participar de él, puede haber muchísima autenticidad, de singularidad, de productividad seguramente también, y de encontrar un común en ese plano donde el yo de alguna manera se retira para dejar la singularidad en lo común o en la comunidad mejor. Ahora, el otro punto que creo que es el que más discusión puede llegar a tener es que efectivamente todo esto no tiene, digamos, o gana más interés si uno nota que efectivamente hay una especie de abismo en el cual pareciera que formas de vida comunitaria están destinadas a desaparecer. Es decir, por eso hablo tanto de liberalismo no como una doctrina ni con toda la complejidad que pueda tener como teoría, sino más bien como una forma, voy a decirlo más brutalmente, de domesticación de una población que se resiste a entrar en un modelo republicano. Entonces, en ese caso, yo creo que nos corresponde construir muchísimo la teoría desde la experiencia histórica real. Y yo creo que ahí, además de todas las otras discusiones, privilegiaría la pregunta por la necesidad. Es decir, creo que tenemos también como impronta del marxismo, que a veces me parece que coincide con el liberalismo, en establecer un criterio de necesidad como si fuera algo obvio, como si efectivamente se derivara directamente de la producción y de la productividad y de la posibilidad de participar de esa producción. Y entonces se naturaliza, digamos, el hecho mismo de la producción económica en términos sociales, y no se hacen preguntas acerca de si en esa producción hay siquiera una pregunta por lo común, o si hay eventualmente en lo que producimos y en lo que compartimos como propio, porque lo que queremos es apropiarnos de eso que hemos producido, si ahí entra siquiera una pregunta acerca de lo común. Y yo creo que
Por eso el ejemplo que parece redundante, muy romántico de las comunidades originarias, es porque allí me parece que sí hay, o sea, precede el sentido de lo común al sentido de lo propio. Y entonces, digamos, el paradigma comunitario no tiene problemas para desarrollar ciertas formas de individuación, pero al fin y al cabo quiere decir que lo común está allí, de alguna manera, como un presupuesto de lo propio. Y supongo que en el carácter del capitalismo lo que primaría es lo propio, es decir, cuál es la propiedad, qué es lo que hacemos para definirnos individualmente como propietarios, no solamente de cosas, sino de capacidades, de competencias, de posibilidades. O sea, porque la propiedad sería demasiado poco, digamos, si la aplicamos simplemente al objeto o al consumo del objeto. No, la propiedad es mucho más. Por eso la individuación es muy interesante y muy compleja en la tradición liberal del capitalismo. Puede crecer indefinidamente. Hoy a quién le importa tener cosas si eventualmente tiene la posibilidad de viajar o de desarrollar una capacidad de especialización tal que esa singularidad se vuelva una fortuna, digamos, para su propio provecho. Entonces, creo que ahí sí hay una divergencia muy difícil de conciliar. Pero entiendo que mi sospecha es que el punto más difícil es el de la necesidad. Y eso lo vincula directamente con los problemas, digamos, ya más amplios a nivel sistémico, de sostenibilidad, digamos, de esa producción. Porque si mantenemos el criterio de necesidad, es decir, que lo que producimos al final se vuelve necesario, no es que tenemos una necesidad, entonces ahora vamos a tratar de resolverla en la producción. No, estamos en una época en la que, o sea, en un tipo de producción que efectivamente ahora es comandada por el consumo, es decir, que el consumo es lo que hace que se vuelva necesario un producto. Y el consumo previsto, anunciado, el consumo programado. Entonces, nos adelantamos para decir eso que está en el horizonte de la producción como consumo es una necesidad. Establecemos como necesidad algo que de alguna manera solamente existe como resultado de la producción. Claro, como es tan obvio que solamente podemos consumir lo que producimos, nos parecía que la pregunta no cabría, pero creo que la pregunta por las necesidades y las necesidades básicas del marxismo está digamos, en una dificultad. O sea, tenemos que repensar, a mi juicio, totalmente. Por eso la idea misma de necesidad. Y creo que eso ayudaría, como usted dice, a pensar un tipo de producción que en cierto modo podríamos llamar de antiproducción. O sea, ¿cómo producimos la no producción? O sea, ¿cómo suspendemos la producción de ciertos objetos o de ciertos hábitos que son, digamos, imposibles de mantener en términos de sostenibilidad? O sea, poco a poco vamos a tener que habituarnos a pensar cómo programamos la antiproducción, la no producción, el no uso de ciertos recursos. El ejemplo extremo sería cómo nos ponemos de acuerdo para suspender cualquier intervención, entrada, aprovechamiento de la selva tropical húmeda donde viven tantas comunidades y que tiene nombre propio, que es la selva amazónica del Chocó. O sea, por ejemplo, ese es un común que uno lo podría definir no tanto por la posibilidad de que nos apropiemos de él y que podamos aprovecharlo de una forma directa, sino justo porque no es de lo propio, no podemos apropiarnos de él, que pueda llegar a ser lo común. Puede ser imaginario, puede ser completamente político, puede ser una discusión con los gobiernos, puede ser una forma de gobernabilidad de eso que no nos pertenece, lo que puede ser objeto de lo común, y probablemente de ahí pudiera surgir un tipo de comunidad que se identifica con eso que justamente no va a ser apropiable de ninguna manera y en ningún caso. Pero pues una especie de delirio, digamos, de que uno podría suspender pues la deforestación que sucede hoy en el Amazonas. Pero digo, es para pensar que hay ejemplos de esta relación de lo común con la comunidad que podría llegar a ser más claros en términos performativos de lo que estamos haciendo realmente para que esas comunidades pervivan o que puedan crearse nuevas comunidades acerca de un común que todavía está abierto. O sea,
Yo en eso, digamos, entiendo que probablemente, insisto, Rawls al final seguramente tiene todas las posibilidades de recoger el hilo de esta discusión, pero creo que es de la multiplicidad y la singularidad, digamos, de lo que en cada momento se pueda decidir, que debería tener como el acento, la intensidad para decir, ocupémonos de esta forma de lo común, ocupémonos de estas formas de lo comunitario, reconozcamos, ahora no para establecer un ideal de comunidad global o algo así, no, es en esa, digamos, diversidad donde creo que valdría la pena pensar por ahora antes de buscar, digamos, una salida que fuese universalmente aceptable, digamos, para una teoría determinada. No, yo quiero darle la palabra al público, solamente una aclaración. Me acuerdo en una tesis muy bonita en el Mundrice de Marx, que dice que la esfera de la producción determina la esfera del consumo, la esfera de la necesidad. Y uno dice, sí, eso pasa en las sociedades, en el capitalismo contemporáneo, contrario a lo que piensan el liberalismo económico. La esfera del consumo no es soberana, sino que está determinado por el capitalismo. Pero al mismo tiempo, lo dejo ahí. Ocho, lo que le quiero decir es, para un marxista, el sistema económico es central porque tiene que ver con nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos pues, sobreviven y requieren recursos para sobrevivir, y el sistema económico trata de eso. Entonces, cuando usted hablaba en su texto de las necesidades básicas, pues Marx diría, las necesidades básicas están determinadas socialmente, están determinadas culturalmente. Podríamos concebir una cultura que no tenga un cierto concepto de necesidad de su propia comunidad. No sé. Pues vamos a abrir la discusión al general, al público. Entonces voy a tomar 3 preguntas. Pedimos a Adolfo responderlas, ojalá dejando espacio para que podamos formular más. Y pues aquí tenemos 1, 2, 3 preguntas. Simón, sí, Simón. Su nombre es Julián. Simón. Bueno, gracias Adolfo. A mí me interesa mucho cómo hablabas como de los grados del concepto de comunidad. Entonces, digamos, uno parte de una definición unitaria de comunidad, ya luego la va aplicando a ver si se ajusta o no, como que hay grados a ese concepto, pero un poco mi pregunta es cómo además de grados le asignamos como otro tipo de ejes que incluyan factores, por ejemplo, como la diversidad o la diferenciación interna de una comunidad. Porque puede ocurrir algo contraintuitivo, y es que a medida que ampliamos el espectro, se vuelve menos diferenciada. Entonces, mientras más vamos llegando como a un límite absoluto de comunidad, por decir algo, el límite más absoluto que podamos pensar en tanto humanos como una comunidad de la especie, una comunidad absolutamente biológica, el grado de diferenciación es casi nulo. O sea, es muy difícil actuar a nivel de especie, pero en cambio, a medida que uno va reduciendo el espectro, hay mucha más diferenciación y se vuelve imposible asumir, digamos, otro tipo de decisiones o de acciones dentro de esa comunidad. Entonces, por eso, digamos, es tan difícil un problema como el ecológico, yo creo, porque, o sea, obliga un tipo de acciones que requerirían como la capacidad de movilizarse como especie, pero llegar a ese grado de comunidad es tan abstracto y tan poco diferenciado que resulta muy improbable como una comunidad imaginada de la especie o algo así. Y entonces le obliga a uno ya como a considerar ciertos límites, no sé, como fractales de la comunidad, como que ya después de cierto punto ya no hay comunidad, así haya un común, como nuestro material genético o nuestras capacidades como humanidad, que así se efectúen como humanidad entera, no las podemos tomar la decisión como humanidad entera. Simón. Pues yo era como una pregunta y también como una sugerencia que viene con la pregunta. Pues digamos que en varias partes hablas de la singularidad de la comunidad y de la
autenticidad a la comunidad. Y pues mi pregunta es si tal vez la naturaleza de la comunidad no esté, a diferencia como uno podría tender a pensar, más bien en que la comunidad, claro, de cierta manera excede el individuo porque lo despoja de su identidad, pero al mismo tiempo la comunidad es algo que no tiene que ver tanto con una identidad o una autenticidad, sino que esa singularidad tiene que ver más con un extrañamiento o una diferencia. Y se me ocurrió un caso que de pronto podría ser interesante para pensar cómo esa singularidad de la comunidad, en su diferencia, algo, es más como su devenir o su espontaneidad que su historicidad, su sustancialidad, la comunidad de juego de los niños. Y muchas veces los niños no tienen juegos predeterminados, sino que empiezan a jugar espontáneamente, se dan identidades que no son las de ellos, y incluso tienen una bonita forma de decirlo, cada uno dice, vea, que yo era tal cosa y usted era tal otra, como si estuvieran hablando de una vida grande que ya tuvieron, son niños, y sin embargo crean una comunidad espontánea que se disuelve cuando se acaba el juego, pero que al mismo tiempo los une, pero que no requiere una identidad fuerte como muchas veces la pretendió la filosofía, sino que precisamente se pueden perder en cualquier personaje que tenga el juego. ¿Sí? Entonces era como eso. Bien, gracias. Sí, creo que paralelo, digamos, a esta pregunta por la comunidad, que no tiene que ser necesariamente como una especie de promoción de la comunidad, sino cómo pensarla, tiene que tener, digamos, una especie de contraparte para preguntar efectivamente si eso que Nancy en el capitalismo llama comunidad numérica, es decir, como la pura sumatoria de unos individuos con otros, es suficiente. Yo creo que es limitado, es decir, luego hay mucho más dentro de las comunidades nacionales, digamos, que participan del capitalismo, que una pura sumatoria. De hecho, yo creo que también allí ha habido muchas posibilidades de creación de comunidades que no necesariamente se definen por un territorio. Y entonces habría que un poco también desterritorializar la noción de comunidad. A ver, qué tan interesante puede resultar ver dentro del capitalismo la creación de comunidades que cualitativamente escapan, digamos, a la pura sumatoria de individuos o a la pura masificación. Yo creo que hoy lo que puede llegar, y en un tiempo cercano, lo que puede pasar con el consumo puede ser interesante, es decir, justamente porque si el consumo es el que condiciona la producción, pues justamente comunidades de consumidores probablemente podrían empezar a cuestionar o a suspender radicalmente esa naturalización, digamos, de un consumo de X o Y producto. Entonces, probablemente del modo de vida o del estilo de vida de una comunidad que decide no comer más vaca, entonces se generan relaciones también de producción que tienen que responder a esa decisión comunitaria o de una comunidad por lo menos en trance de constituirse como tal por una negación de un determinado consumo. Creo que ese ejemplo sí, es significativo, pero hay muchos otros. O sea, hoy estamos en un punto en el que es tan importante saber lo que vamos a consumir como lo que no vamos a consumir. Y creo que mucho de esta discusión pasa por ahí. Es decir, sí estamos en un punto en el que, curiosamente, el problema es la especie. Yo sí creo, es decir, creo que hay que llegar ahí. Es inevitable. O sea, la Tierra se volvió pequeña, somos ya demasiado cercanos, todos tenemos los mismos hábitos. Quisiéramos tener los mismos objetos, comunicarnos a través de los mismos medios, o sea, no hay escapatoria, o sea, la especie por primera vez se ve como desnuda en un plan que yo lo llamaría más bien bio de lo político, o sea, decir, bueno, no busquemos más fines, no tratemos de complicarnos la vida para saber para dónde queremos ir, sino creemos los medios para sobrevivir, para hacer que esos cuerpos, simplemente los cuerpos, generen la posibilidad de lo comunitario, nada más. O sea, cómo sobrevivir los 8, 9, 10 mil millones de humanos que van a tener que compartir, digamos, este espacio. O sea, también en ese sentido, el ser pues, del pequeño territorio, ahora es inevitable pensarlo en una forma, digamos,
en la que hemos venido a vivir demasiado cerca uno del otro, y por eso probablemente esa necesidad también de separarnos radicalmente, espacialmente, singularizándonos respecto del otro. O sea, es como el mismo movimiento, es decir, que llega como a compactar el integrismo, digamos, de eso que llamamos la economía y la cultura, que es cada vez más masivo. Entonces como que obliga a una respuesta de singularización. Y entonces por eso digo, sí, probablemente hemos, digamos, vuelto a un punto de partida que ha tenido que quedarse, digamos, sin mayores pretensiones, nada más que los medios que permiten que esos cuerpos sobrevivan. O sea, si es que de alguna manera suponemos que todas las comunidades, las que sean, deberían tener ese mínimo, digamos, en su proyecto como tal, es decir, poder sobrevivir como comunidad. Ahora, yo creo que de ahí no se deduce que la necesidad se determine desde la producción. Eso sí es una diferencia o una discusión que yo creo que el marxismo debería tener. Creo que es necesario plantearle al marxismo una diferencia entre los dos planos, es decir, el plano biopolítico y la idea de que entonces es la producción la que va a resolver el consumo, porque entonces la pregunta queda de nuevo superpuesta por las necesidades de la producción, que van a aparecer como las necesidades de lo común. Y yo creo que lo común no se reduce a ese plano de la necesidad. Pero sí, yo creo que estamos tan desnudos como eso, es decir, en un punto en el que, más allá de los sueños, de los ideales, etcétera, etcétera, estamos negociando medios que sean sensatos, razonables, compartibles en ese espacio global. Ahora, las diferencias son, en cierto modo, como de la espacialidad. Creo que eso es un término que tuvo, digamos, mucho impacto en un momento dado y que hoy probablemente puede volver otra vez, pero ya enriquecido de otras maneras, porque hoy tenemos una espacialidad que va más allá del territorio, que es la de la información, la digamos, de formas imperceptibles que nos ponen en lo común. Pero hay muchísimos elementos, claro, que hacen pensar que las comunidades están ligadas a esos territorios y que, digamos, ecológicamente es necesario entonces empezar a pensar esas diferenciaciones en las que están inscritas, digamos, unas comunidades y otras no. Por eso el ejemplo de la selva me parece muy importante, porque es casi que lo más difícil de pensar para una comunidad global que se cree totalmente urbanizada. Entonces tiene ya resuelto el problema, digamos, de cómo hacer compatible la individualidad, digamos, la masa o la multitud. Pero creo que sí, pensar un poco, la selva quiere decir que allí hay una tal cantidad de individuos, de comunidades, de plantas y animales que conviven con otras comunidades humanas y lo han logrado, digamos, convivir y mantener ese espacio, que me parece que es interesante como contraste para entender la imposibilidad, digamos, de una solución común. No que no nos pongamos de acuerdo acerca de lo que podría ser una solución, sino que no es la misma para todos. Definitivamente eso sí creo que es lo que la filosofía siempre persigue, pero creo que no es una buena idea, digamos, insistir en un tipo de solución común que pues, suena además un poco rara, como una evocación extraña de otras soluciones que se han buscado en otros momentos. Pero creo que cuando tú preguntas por la especie, yo diría, bueno, sí, está bien, pero a su vez también, desde otro punto de vista, hoy la pregunta es por la interespecie, es decir, qué es lo que en realidad... Digamos, por ejemplo, la selva es un espacio increíblemente diferenciado, así no haya una unidad que comande ese espacio. ¿Sí ves? O sea, es como que a veces las fronteras hacen buenos vecinos, mejor dicho. Como que a veces creo que estoy muy de acuerdo con que se ve como si la solución tuviera que ser a nivel especie, o sea, como una solución totalizante a nivel global, cuando puede que sea más bien una cuestión de diferenciar lo suficiente un espacio que se autoorganiza hasta llegar a un punto tal como la coexistencia de muchísimas comunidades en una selva.
Entonces lo que sospecho es que por esa vía el lenguaje, digamos, de la ecología probablemente va a venir a la política. Ya hizo una entrada a través de la biopolítica y probablemente ahora lo haga a través de la ecopolítica, pero creo que es una cuestión que a la filosofía sí le compete, descubrir, digamos, cómo eso que está afuera, que es como lo totalmente otro, que sería la naturaleza en tantas formas, etcétera, viene a interpelar, digamos, una pregunta que estaba más alojada en qué queremos los humanos, cómo definimos los humanos nuestra comunidad, cuál es el mejor modo de vida, cómo lo respetamos. Y de pronto hay algo anterior que yo llamaría el medio, esa naturaleza, que también estaba allí y que ahora es demasiado evidente, que participa, digamos, de las más preguntas, aunque no tenga el lenguaje para ello. No sé si las otras preguntas. Sí, yo creo que una manera de... Otra ronda de intervenciones, 3 preguntas. Amalia. Sí, de alguna manera, como escuchando lo que decía, creo que hay como los límites importantes, yo lo diría como lo que queda de común en una comunidad y lo que está por venir, y que ahí hay un camino pues enorme de muchas preguntas que hacerse, que pueden tener que ver, por ejemplo, con la cuestión de la tierra, cuando hoy en día las comunidades se definen como territoriales, que tú dices, no lo quieres reducir a eso, ¿no? Pero ahí, ¿qué queda? Pues queda la tierra, quedan unos saberes cuando se definen como ancestrales, por ejemplo, unos saberes de transmisión oral, unas formas de vida, pero ahí hay toda una conflictividad muy grande que es la que a mí me interesa y quiero saber como qué consideración tienes tú con respecto a un tema que se ha trabajado por varios autores como el psicoanálisis, como Cristeo, y todo esto que es la cuestión del objeto, es decir, que hasta qué punto podemos seguir pensando la comunidad y lo común sin meternos en el problema de aquello que va a ser, digamos, sacado, es decir, aquello que no puede ser incluido como un factor de cohesión, como aquello que permite que se produzca un común, justamente porque voy a poner afuera algo. Es decir, eso se muestra como una especie de mecanismo tanto a nivel del individuo, es decir, a nivel psíquico, del aparato psíquico o del deseo, no sé si en el plano del deseo, en el plano psíquico, que tanto es necesario para constituir un individuo o una comunidad. O sea, esto puede aparecer tanto en Hegel con otros términos, como en el psicoanálisis. Entonces, como retornando un poco a un tema que tú has trabajado en tu otro libro, que es lo de la pulsión de muerte, es decir, esa cuestión negativa, ese abyecto, eso que uno encuentra que precisamente forja ese interior y le da cohesión o densidad. ¿Qué tanto podríamos salir de ahí? Pues si no queremos entrar en alguna forma de reflexión un poco romántica sobre ciertas comunidades originarias y su manera de relacionarse interespecies, cosas así, y donde a la final pues se elimina toda, por ejemplo, la necesidad, ahora para regresar a la necesidad, pero la necesidad del conflicto, la necesidad de que estos arreglos no se pueden nunca terminar de armonizar, porque hay algo que constitutivamente, tanto en el individuo como en la comunidad, requiere de un mecanismo pues bastante horroroso que puede pasar por, de pronto incluso si tuviéramos la voluntad de respetar el medio ambiente o los animales, porque lo necesitamos para nuestra sobrevivencia, siempre sigue existiendo la posibilidad de deshumanizar al humano o animalizarlo, es decir, que no deshacemos dentro de los elementos propios de lo que permite constituir una comunidad que sería ese común, un abyecto. Entonces, quería saber qué posición tienes tú con respecto a eso. Pues gracias a vos por el contexto y yo también quería como seguir la línea que estaba proponiendo Wilson, pero era más como esta idea del espíritu que se conoce a sí mismo, la realización de la historia a través de los pueblos y si de pronto no podría ser como esa búsqueda de la identidad de los pueblos, como en esa, no puede haber como hay una contraposición por ejemplo, en el individuo, como de pronto los pueblos se están conociendo a sí mismos en la medida en que el espíritu se está realizando, si precisamente ahí no es donde está como ese germen de conflicto con el individuo, cuando no sé, como que no se siente diferenciado del espíritu que el propósito es que va a morir y que los pueblos que no se sientan como o que estén en contradicción con el espíritu también van a morir, sino es
ese conocimiento de la individualidad de la sociedad frente a la individualidad de la persona, del individuo. Adolfo, pues a mí me gustó también mucho como toda la exposición y la discusión con el profesor Wilson. A mí me llama mucho la atención este concepto como de comunidades negativas y de cómo exceden el concepto mismo de comunidad, sobre todo cuando uno piensa a los sin tierra, a los sin territorio, a los desplazados, a los marginados, refugiados y digamos a los sin nacionalidad, que son como elementos digamos como clásicos de lo que una comunidad es. Entonces como este concepto de comunidad negativa digamos como que usted lo pone ahí en el texto, como que podría empezar como a contrastar esta gran idea de comunidad. Entonces usted también mencionaba como esta pequeña paráfrasis de Blanchot sobre el matrimonio, y yo pensaba que incluso en esas comunidades negativas la alianza juega un papel fundamental como para conformar procesos asociativos o para conformar lo asociativo. Entonces, cuando usted ponía lo de Blanchot, yo pensaba también como en estas discusiones de la antropología clásica sobre el parentesco y sobre cómo la alianza juega un papel determinante de nuevo, como para asociarse y asociarse para sobrevivir. Y sobre eso pensaba también que pues a puertas del apocalipsis ecológico y lo que se viene, o pues lo que los teóricos del cambio climático digamos como que pronostican, es muy interesante digamos procesos asociativos tipo de los pescadores del río Magdalena, pescadores muy distintos de la cuenca alta, de la cuenca media o de la cuenca baja, que han pensado o se están pensando soluciones para repoblar un río. ¿Qué más común que repoblar un río? El río Magdalena, que es el río digamos más importante de Colombia. Entonces como que de repente pensaba que esta cuestión de la alianza como a puertas de situaciones como bien apocalípticas o bien sí, como asustadoras, como que hacen que estos procesos asociativos que creo que están también en el corazón de lo común de repente se fortalezcan y puedan pensar soluciones comunes sobre, por ejemplo, repoblar un río. Sí, quizás puedan empezar por ahí porque hay una, digamos, una cierta pulcritud en el desarrollo del concepto en Nancy, incluso en cierto modo desde Blanchot, para decir no hay nada en la producción que pudiera fundar la comunidad. Es decir, tiene que ser tan pura que ni siquiera eso que produce la comunidad y que comparte como producto debería ser el fundamento de una comunidad. O sea, eso sería una comunidad demasiado material o demasiado directamente ligada a eso que evidentemente produce, comparte, reparte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo buscar, diría Blanchot y lo mismo Nancy, una comunidad en la que el obrar de la comunidad no sea el centro? Entonces uno, claro, hay un esfuerzo porque uno diría, bueno, pero ¿qué? Es decir, ¿cómo imaginar una comunidad sin el obrar? ¿Y qué sería eso de una comunidad donde el obrar no es el centro? Entonces creo que en algunos casos el concepto puede ser atractivo, insisto, en la pureza, digamos, de una comunidad por venir, pero al mismo tiempo creo que muchas comunidades efectivamente entienden el obrar más allá de la pura producción, porque se están produciendo a sí mismas como tales. Entonces, quizás no sea tan, o sea, no es suficiente, digamos, poner una especie de parámetro puramente conceptual, donde hay experiencias que indican que el obrar sí es una posibilidad de lo común. Entonces creo que no todas, pero probablemente algunas sí lo hagan. De hecho, las comunidades de selva no tienen el obrar como el centro. Nos imaginamos que sí, porque no nos podemos imaginarlo de otra manera. O sea, nosotros somos empleados, ¿no? Tenemos una cantidad de hábitos que también condicionan muchísimo lo que pensamos del otro. Pero con las comunidades, trabajar es apenas una de las actividades posibles, digamos, en relación con todo lo que hay que hacer para tener la posibilidad de comunicarse, digamos, con ese espacio, poder intercambiar en tantos planos. Entonces, trabajar, sí, es decir, el obrar en el sentido del trabajo es apenas
una de las posibilidades. Pero entiendo que haya otras donde el hogar empieza justamente a desarrollarse y a volverse tan rico que se desborda a sí mismo, es decir, que se vuelve el centro, pero ya no es tampoco el puro trabajo. Por eso digo, me parece que con el marxismo, incluso con el liberalismo y con el capitalismo que hay entre los dos, porque el marxismo y el liberalismo conviven, digamos, de la crítica y de la celebración o del desarrollo del capitalismo, o sea, no tiene escapatoria, o sea, están allí muy centrados en esa idea de lograr como producción. Yo creo que es necesario repensar ese punto de partida. Y yo creo que el ejemplo que tú das, yo creo que habla de eso, o sea, porque estamos repoblando un espacio que va más allá del territorio de cada una de esas familias, de ese Magdalena, es decir, es un común que desborda cualquier pertenencia. Yo veo más difícil pensar esta dificultad, aunque digamos, claro, cuando uno tiene a Hegel ahí a la mano siempre dice, sí, no, es que la comunidad además incluye esa imposibilidad de lo común. Es decir, que tiene que pensarlo y elaborarlo y decepcionarse de ello y construirse de nuevo, incluso deshacerse si es el caso. O sea, yo no creo que haya que tener la idea de que estas comunidades van a pervivir o que en la comunidad haya un principio que va a permanecer para siempre, no creo, no, para nada, no, es justamente esa puesta a prueba constante. A mí lo que me parece interesante es que después de tantos anuncios de desaparición de las comunidades estén allí y que surjan otras nuevas y que incluso uno podría pensar, bueno, pueden ser ejemplos poco polémicos, pero sí, pienso que una comunidad eventualmente como la que está dedicada a producir aplicaciones tecnológicas, tan singular cada uno de los singulares, pues han ido formando una comunidad entre sí. Es decir, hay una comunidad en planos que no necesariamente implican un territorio. Y creo que todas ellas están de alguna manera, digamos, obligadas a reconocer un punto ciego, donde la comunidad no se encuentra a sí misma, donde no hay ese momento hegeliano, porque eso me queda tan difícil, digamos, traer a Hegel a la discusión, porque siempre ese punto, digamos, es algo que asumimos desde la filosofía como si estuviera ganado, es decir, tenemos conciencia de sí como comunidad, pero más bien la pregunta es, ¿tenemos inconsciencia o sabemos de lo que inconscientemente se está produciendo para deshacer o para alterar o para variar la comunidad? O sea, porque es esa inconsciencia lo que juega en muchos casos en la constitución de las comunidades. Y yo creo que es esa capacidad, digamos, de producir también su propio inconsciente y asumirlo y enfrentarse a ese vacío que puede ser la ausencia de comunidad, lo que está todo el tiempo, es decir, todas las comunidades lo viven, ¿sí? O sea, además, a veces de una manera exagerada, se reúnen además todo el tiempo para decir cómo estamos, qué está pasando, ¿sí? Tenemos río, ya desviaron el río, tenemos oxígeno, se está acabando, o sea, pero otras preguntas más sencillas también, porque la comunidad efectivamente está en la posibilidad de desaparecer constantemente, así como cualquier relación de pareja también, ¿no? Vive intensamente, se produce a sí mismo, pero sabe que siempre puede encontrar el abismo de su imposibilidad. Entonces yo creo que eso es muy interesante, creo que está mucho en la pregunta de Nancy, pero justo por eso también a veces, digamos, el desplazamiento más enérgico a esa imposibilidad obligada, digamos, desde fuera, absolutamente violenta, ¿no? Impuesta, pues es de pensarlo, o sea, por el hecho de que esa necesidad absoluta de una comunidad de desplazados, sin posibilidad de reconstruir su propia comunidad, esa condición les quitaría la posibilidad de rehacerse como tal. Eso es lo que yo no creo. Creo que la pregunta no puede ser negativa, digamos, evocando un principio, digamos, de pureza conceptual de la comunidad. Esas comunidades, desde luego, se forman en ese ejercicio, digamos, de no ser nada, de no tener nada, de estar completamente expuestos a la afuera, y ahí han encontrado la manera de ser comunidad. Entonces yo creo que es muy valioso, pues es un ejemplo extremo, pero creo que
que hay que tenerlo presente porque esa es la condición de las comunidades ahora, las que están viviendo. Otras viven de una forma más selectiva, perfecto, pero no hay un modelo pues para tratar de establecer un principio común de lo comunitario. Es que siempre... Filosofía de la historia. Creo que el doctor Herrera está más preparado. No, simplemente pues, tengo que ir muy rápido, pero es muy difícil, digamos, retomar hoy como términos como el espíritu absoluto, y sin tratar de ser irónico, ni mucho menos. Yo creo que justo una pregunta como el espíritu absoluto probablemente tiene sentido en una respuesta como la de un autor como Zizek, por ejemplo, que diría que sí, que es lo impensado del capitalismo, ¿no? Porque de alguna manera no podemos aislar, digamos, una noción como espíritu de eso que los individuos mismos están viviendo y de la forma como ellos se relacionan y de la forma como universalizan su propia existencia. Y entonces, la noción misma de espíritu parece un punto de llegada, siempre imposible, siempre inaccesible, al final de la historia. Y yo, pues, por muchas razones, me he ido decepcionando, digamos, de la utopía. Y pienso que en este caso ese espíritu, o esa emancipación final, es demasiado utópica. Yo preferiría pensar el presente, digamos. Entonces, no es una respuesta, pero es como una opción, digamos, frente a un pensamiento como este. Tenemos un tiempo para 2 preguntas breves seguidas de 2 respuestas breves. Entonces, tenemos una. ¿Quién más? De aquí. Y 2. Entonces. Adolfo, yo quiero preguntarles acerca de precisamente de las comunidades que demandan territorio, que reclaman territorio, no como las desterritorializadas, sino como las comunidades indígenas que tienen como una cosmovisión distinta, un concepto básico que es el de la relacionalidad, la relación con no esa separación entre lo humano y lo no humano, sino que demandan como una, dentro del Estado, dentro de la democracia liberal, una ciudadanía que sea en relación con, no desde el individuo, sino justamente de que ellos se conciben como parte de lo que engendra mismo el territorio, de lo que supone el territorio. Y no sé cómo es eso de esa pluralidad de mundos que conviven allí y de esa demanda que hay de estas comunidades. Es un poco larga, espero ser lo más breve posible. Puede pensarse que un fundamento de las comunidades es la lengua misma. Por ejemplo, la UNESCO prospecta que de las 7.000 lenguas que hay actualmente, el 90 o más del 90% son lenguas indígenas. Se prospecta que esas lenguas van a desaparecer antes de que acabe este ciclo. Esta predicción de muerte lingüística de la UNESCO devela este abismo de desaparición del que usted hablaba, en el que las lenguas de las comunidades indígenas se enfrentan. Esta prospección también presupone que no podrán integrarse a una comunidad liberal global en la que el inglés y otras hiperlenguas ostentan una hegemonía lingüística. Con base en esta preocupación de muerte lingüística hay un auge de procesos de revitalización y documentación lingüística. De hecho, este año se supone que es el año de las lenguas indígenas. Entonces hay como un auge de documentación. Mi pregunta es si estos intentos de rehabilitación y de documentación son un intento realmente de buscar un fundamento, de un porvenir para las comunidades, o sea, buscar el común, que es la lengua, para poder identificarse, o si realmente esos intentos de rehabilitación solo fungirán como productos del capitalismo cultural, donde las lenguas van a ser mercantilizadas, sus diferencias lingüísticas, como una cosa que diferencia las lenguas de una comunidad. O sea, ese intento de porvenir realmente sí va a poder ser fundamento para una comunidad, o realmente solo van a ser objeto del capitalismo cultural.
Bueno, pues yo creo que llegamos al punto inicial, o sea, ahora las respuestas son más bien de los políticos, de los antropólogos, de los sociólogos. Probablemente una respuesta a una pregunta como esta ya resulta muy difícil. Yo pensaría que sí hay un principio con el que probablemente no en todos los países uno puede contar, y es que sí, sea cual sea la discusión, el hecho de que un territorio común no sea transferible económicamente es una garantía de muchas de las comunidades en toda la periferia hoy, en cualquier continente, digamos. La posibilidad sencilla y básica de un territorio común que no es transferible, que no se puede comprar o vender. Eso, de alguna manera, es creo que muy importante y muestra también como un límite, como una cierta resistencia, que es evidente, digamos, frente al capital. O sea, el capital de repente avanza sin mirar mucho, no tendría por qué mirar tantas diferencias, simplemente mira los componentes de esos territorios y trata de aprovecharlos. Pero cuando tú estableces un límite como ese, y le adjudicas a una comunidad un territorio, y esa comunidad se compromete a no transferirlo económicamente, yo creo que hay un mínimo de garantía para que esa comunidad sobreviva. Con todas esas posibilidades que usted, digamos, describe. Pero creo que pasa lo mismo, en cierto modo, con la lengua. Quizás estoy simplificando mucho, pero me pidieron una respuesta rápida. Así que digo, como que, ¿para qué lengua si no hay territorio? O sea, un poco en esa película, como ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿No? Entonces creo que sí, hay una necesidad, digamos, de territorializar la lengua, porque si no, pues los depositarios de esa riqueza van a ser los departamentos de lingüística de las universidades, cosa que está muy bien, pero pues no ayuda a que las comunidades realmente puedan mantenerlo. Pero aún así también creo que hay que advertir que todo esto, insisto, no es un problema, digamos, de encontrar la pureza del asunto. Creo que el hibridismo es generalizado. Si las comunidades hablan la mitad en español e inglés, la otra mitad en su propia lengua, y eso me parece que es lo que hay. Entonces no es como para mantener la idea de ser los defensores de su lengua, no, sino que de alguna manera sí, efectivamente, ahí hay un núcleo de lo común que tiene que ver con las historias, la memoria, el futuro, incluso todo eso está ahí. Y sería terrible que desaparezca, pero al mismo tiempo hay que entender que ya pertenecen también a otros espacios, pertenecen a una nación, que eso también es importante, digamos, incluso para mantenerse inmunes frente a una cantidad de posibilidades. O sea, en países latinoamericanos y de todo el mundo, al fin y al cabo, son constituciones multiculturalistas las que han establecido la defensa del territorio comunitario. Entonces, no es fácil negar, digamos, la forma como esa pertenencia a lo nacional te hace inmune como comunidad. Pero insisto, en un grado de hibridismo que la pureza no es un buen principio, digamos, en este caso, creo, sobre todo respecto de la lengua. Bien, agradecemos a Adolfo.